Con más de 20 películas, más de 20 billones de dólares, más de 10 años de haber iniciado, venta de merchandising por doquier, filmes conectados entre sí, escenas post-créditos que se volvieron su punto de referencia y además el mejor universo estructurado. Hablamos de Marvel Studios, aunque a muchos les duela admitirlo. Pero no todo siempre fue miel sobre hojuelas, ya que antes de ser el universo tan querido, sobreexplotado comercialmente, exitoso que conocemos hoy en día, Marvel estaba a casi punto de desaparecer y por obvias razones perdemos esa forma tan peculiar de disfrutar un universo compartido. Así que prepárate una botana, toma asiento porque hablaré en este video sobre la historia y evolución del MCU. Marvel Studios, conocida como Marvel Films de 1993 a 1996, es un estudio cinematográfico que tiene su sede en Walt Disney Studios de Burbank, California, en Estados Unidos. Marvel Comics fue fundada por Martin Goodman en 1939 como una editorial de historietas, anteriormente llamada Timely Publication, sobre superhéroes ambientadas en contextos de ciencia ficción. Entonces Goodman, de 31 años, tenía poco tiempo como empresario de la industria editorial, aunque ya era dueño de un pequeño sello dedicado a la literatura pulp llamada Western Fiction Publishing. En sus primeras décadas de operaciones, Marvel Comics gozó de un moderado éxito y quedó grabada en el imaginario popular de los americanos por personajes tan populares como lo era el Hombre Araña y los X-Men. Pero este éxito terminaría con la burbuja de la industria de los cómics, o sea que prácticamente ya no valían nada. Sí, por sorprendente que suene, también hubo una crisis en este sector y se debió a una sobrevaluación del precio de los cómics o colecciones de cómics más antiguas a través de las subastas. De modo que para mediados de los 90, Marvel Comics se encontraba endeudada y sus ventas habían caído en picada. La era del cómic había llegado a su fin y debía de cambiar cuanto antes su modelo de negocios. La editorial terminaría de desaparecer por completo. Ante esta situación, Marvel decidió declararse en bancarrota. Una jugada bastante arriesgada, pero que le dio el tiempo suficiente para evaluar nuevas perspectivas del negocio. A finales de la década de 1970 hasta principios de los 90, Marvel Entertainment Group, lo abreviaremos como MEG, vendió opciones para los estudios para producir películas basadas en personajes de Marvel Comics. Uno de los superhéroes de Marvel, Spider-Man, fue adquirido a finales de la década de 1970 y los derechos volvieron a Marvel sin que se hubiera producido una película dentro del plazo asignado. De 1986 a 1996, la mayoría de los personajes principales de Marvel habían sido elegidos, incluidos los Cuatro Fantásticos, X-Men, Daredevil, Hulk, Silver Surfer, Iron Man. Una película de Howard the Duck llegó a la pantalla en 1986, pero fue un fracaso en taquilla. Además, degenera bastante cringe, en serio, bastante cringe. MEG fue comprada por la New World Entertainment en noviembre de 1986 y pasó a producir películas basadas en los personajes de Marvel. Lanzó The Punisher en 1989 antes de que MEG fuera vendido al Andrews Group. Se produjeron otras dos películas como Capitán América de 1990, estrenada en el Reino Unido en pantallas y directo a video en los Estados Unidos, y Los Cuatro Fantásticos de 1994, una película tan mala que ni siquiera se tuvo previsto para su lanzamiento. De hecho, parece más como un mito. Tras el acuerdo de Marvel Entertainment Group, en 1993, Avi Arad de Toy Biz, la compañía estadounidense de juguetes que luego se convirtió en Marvel Toys, fue nombrado presidente y director ejecutivo de la división de Marvel Films y de la New World Family Filmworks Inc., una subsidiaria de la New World Entertainment, y la New World fue la antigua empresa matriz de la MEG, y más tarde una filial del grupo Andrews. Marvel Productions se convirtió en la New World Animation de 1993, cuando Marvel iniciaría Marvel Films, incluida Marvel Films Animation. New World Animation con el increíble Hulk, con Saban de los X-Men, Marvel Films Animation con Spider-Man, produjeron cada una serie para Marvel Televisión para la temporada de 1996 a 1997 y fue la única producción de Marvel Films Animation a finales de la década de 1993. MEG y la 20th Century Fox llegaron a un acuerdo para hacer una película basada en los X-Men. New World Animation y Marvel Films Animation fueron vendidas junto al resto de la New World por Andrews Group.
y a la New Corporation Fox, como se anunció en agosto de 1996. Como parte del acuerdo, Marvel otorgó los derechos del Capitán América, Daredevil, Silver Surfer para ser en Fox Kids Network y producida por Saban. New World Animation continuó produciendo una segunda temporada del Increíble Hulk para United Paramount Network. En agosto de 1996, Marvel creó Marvel Studios, una incorporación de Marvel Films debido a la venta de New World Communication Groups Inc., la filial del grupo Andrews de Marvel en estaciones de cine y televisión, a New Corporation Fox, presentando una solicitud ante la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos para recaudar dinero y para poder financiar la nueva corporación, Marvel. Avi Arad vendió acciones de Toy Biz que Marvel había comenzado y se hizo pública en febrero de 1995. Jerry Calabresi, presidente de Marvel Entertainment Group, y Avi Arad, jefe de Marvel Films y director de Toy Biz, recibieron el control del tándem de Marvel Studios. Bajo Calabresi y Arad, Marvel buscó controlar la preproducción encargando guiones, contratando directores y personajes de reparto, entregando el paquete a un importante socio de estudio para la filmación y la distribución. Marvel Studios concretó un contrato de desarrollo de 7 años con la 20th Century Fox y para cubrir los mercados de Estados Unidos e internacionalmente. En diciembre siguiente, Marvel Entertainment Group pasó a un plan de reorganización que incluía Marvel Studios como parte de su inversión estratégica, y en 1997 Marvel Studios perseguía activamente varias producciones cinematográficas basadas en personajes de Marvel, incluidas las eventuales películas de los X-Men del año 2000, Daredevil de 2003, Elektra de 2005 y Los Cuatro Fantásticos también del año 2005. Los proyectos no producidos incluyeron The Prince Namor, basado en el personaje de Namor y que sería dirigida por Philip Kaufman, y The Mort of the Dead Teenager, basada en el cómic del mismo nombre y escrito por John Payson y el creador de Mort, Larry Hama. Marvel estaba desarrollando una serie animada del Capitán América con Saban Entertainment para la Fox Kids Network que se estrenaría en el otoño de 1998, y sin embargo, debido a la quiebra, la serie fue cancelada después de que solo se hicieran diseños de personajes y un carrete promocional de solo 1 minuto de duración. La primera película empaquetada y autorizada por Marvel Studios fue Blade, basada en el cazador de vampiros Blade. La película fue dirigida por Stephen Norrington y protagonizada por Wesley Snipes como Blade. Fue lanzada el 21 de agosto de 1998, recaudando $131.183.530 en todo el mundo. A Blade le siguió X-Men, dirigida por Bryan Singer y lanzada el 14 de julio del año 2000. X-Men recaudó $296.250.053 en todo el mundo. Blade y los X-Men demostraron que se podía hacer películas muy populares a partir de personajes de cómics que el público general no conocía. Antes del lanzamiento de X-Men, Marvel Studios negoció un acuerdo con el entonces funcional Artisan Entertainment, exitoso por el proyecto de La Bruja de Blair de bajo presupuesto, para una empresa conjunta de coproducción que incluía los derechos de 15 personajes de Marvel, incluidos el Capitán América, Thor, Black Panther, Iron Fist y Deadpool. Artisan financiaría y distribuiría, mientras que Marvel desarrollaría vínculos de licencia y comercialización. La biblioteca de producción resultante, que también incluiría series de televisión, películas directamente en video y proyectos de internet, sería copropietaria, y en el 2001 el éxito de los cómics de Marvel Entertainment Ultimate Marvel creó influencia en Hollywood para que Marvel Studios impulsando más sus propiedades en desarrollo. La siguiente película con licencia de Marvel Studios fue Spider-Man de Columbia Pictures, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire como Spider-Man. La película fue lanzada el 3 de mayo del 2002, recaudando $821.708.551 millones en todo el mundo. Todo un hit en su momento, ya que, como todos sabemos, el Trepamuros es el héroe más conocido de la editorial. El éxito inicial de Spider-Man llevó al estudio de la película a emitir un avance de 7 cifras para una secuela, para culminar una trilogía. Bueno, ya que esto con Spidey pues deja bastante dinero. Según un análisis de Lehman Brothers, el estudio ganó 62 millones con las 2 primeras películas de Spider-Man. Marvel estaba ganando más con la mitad de las tarifas de licencia de productos de consumo, mientras ganaba relativamente poco con la película, pero fue lo suficiente para que Marvel recuperara sus
bases financieras y en octubre de 2002 Marvel Studios anunció un acuerdo con Submariner y Prime con Universal Studios. La película de Marvel se inspiraban más directamente en sus cómics a diferencia de las demás compañías de cómics, que copiando de ellos las piezas, escenas, tramas y los diálogos. En el 2003, David Maisel, productor de cine y arquitecto de Marvel Studios, se acercó a Arad para que hiciera ganar más a Marvel por sus películas. Maisel, Arad e Isaac Perlmutter se conocieron y Maisel fue contratado como presidente y director de operaciones. La oficina del estudio, entonces en Santa Monica Boulevard, era una pequeña con una docena de miembros del personal. Kevin Feige más tarde se convertiría en director ejecutivo. Era en ese entonces un ejecutivo junior que generaba notas de guión para los estudios con licencia. En enero de 2003, Marvel, Sci-Fi Channel y Reveal Productions acordaron desarrollar las películas pilotos basadas en The Brother Voodoo y The Strike Force Military. En asociación con Lionsgate, en el año 2004, Marvel Studios planeó ingresar al mercado directo a DVD con 8 películas animadas con la distribución de Lionsgate Home Entertainment. La línea fue una prueba de concepto para el plan posterior de Maisel. Eric Rohan fue contratado por Marvel como presidente ejecutivo de entretenimiento en el hogar y producción de televisión para Marvel Studios para supervisar el trato con Lionsgate. En 2004, David Maisel fue contratado como director de operaciones de Marvel Studios, ya que tenía un plan para el estudio autofinanciar a las películas. Marvel entró en una estructura de deuda sin recursos con Merrill Lynch, que estaba garantizada por ciertos derechos cinematográficos sobre un total de 10 personajes de la bóveda de Marvel. Obtuvo 525 millones para hacer un máximo de 10 películas basadas en las propiedades de la compañía durante 8 años. De acuerdo con los parámetros del acuerdo original, esos personajes fueron Ant-Man, Los Vengadores, Black Panther, Capitán América, Cloak, Dagger, Doctor Strange, Hawkeye y Nick Fury, Powerpack y Shang-Chi. Ambach aseguró que las películas tendrían éxito o el pago de intereses de la deuda y obtendrían la garantía de los derechos para la película. Cuando Marvel Studios se creó en 2004, nadie tenía ni la más remota idea de lo que se acabaría convirtiendo. Durante años, Marvel había dedicado a ceder los derechos de sus personajes para que otros hicieran películas con mejor o peor fortuna. Los resultados nunca habían sido increíbles, pero desde que la empresa se consideró que quizá ya había llegado el momento de dar paso de los cómics al cine, los jefes de Marvel en aquella época idearon un plan para comenzar a hacer sus propias películas y se asociaron con Paramount Pictures para la distribución. Kevin Feige fue nombrado presidente de producción y la rueda comenzó a girar. Pero, ¿por qué elegir a Iron Man en lugar de un superhéroe muchísimo más conocido? En Marvel Studios tenían que decidir la primera película de su universo cinematográfico. Lo que hicieron fue pensar primero en qué juguetes se venderían más. Así que Marvel reunió a un selecto grupo de sondeo formado por niños a los que se les enseñaban superhéroes como el Capitán América, Thor, Hulk y Iron Man. Les preguntaron con qué figura de acción les gustaría jugar y la respuesta fue Iron Man. Porque sabemos que lo que realmente deja dinero en esta industria es el merchandising. Entonces llega Marvel y arroja luz sobre un subgénero que todavía no había sido referido como tal, y lo hace con un personaje que sobre todo es un atormentado, triste, serio, pero Marvel había aprendido de los errores del pasado, errores como Daredevil que seguían pesando hasta esos días, y decidió pensar que en lo que sí les funcionaba, o sea, en Spider-Man. Peter Parker era un chico muy listo, que había vivido una tragedia y que aún viviendo peligrosamente, siempre tenía una frase irónica para apuntalar cada situación. Así que, ¿por qué no hacer lo mismo con Iron Man? Iron Man fue una de las primeras películas en las que se comenzaron a hablar. Había habido al menos 2 intentos de tirar adelante la película en el pasado sobre Tony Stark. El primero fue a finales de los 90 con Tom Cruise. Superior Iron Man para los cuates. Al frente, financiado por la 20th Century Fox, y el segundo a mediados de los 2000 por la New Line Cinema, pero ninguno llegó a buen puerto y finalmente los derechos volvieron a manos de Marvel Studios. A Marvel. En estos inicios, Marvel tenía bastantes dificultades para atraer talento, ya que se trataba de un estudio formado recientemente, pero el anuncio de que habían contratado a Jon Favreau para dirigir Iron Man cambió un poco las cosas. Por entonces, Favreau tenía cierto prestigio en Hollywood, tanto por los trabajos como actor, como por haber dirigido la exitosa Elf y Zathura. Los escritores comenzaron a interesarse por el proyecto, pero pronto llegaron los problemas.
A Favreau le había encantado la interpretación de Robert Downey Jr. en la película Kiss Kiss Bang Bang y lo quería para el papel de Tony Stark, pero prácticamente estaba solo en este deseo. Por aquella época, Downey Jr. ya no era un atractivo seguro para atraer gente a las salas de cine y su vida personal era un completo desastre. Había tenido muchos problemas de adicciones, incluso había estado una temporada en prisión. Y todo esto había sido convenientemente aireado a la prensa de medio mundo. Resultaba un poco arriesgado otorgarle tanta responsabilidad sobre el éxito de Marvel Studios a una persona cuya carrera estaba prácticamente muerta. El test de cámara que realizaron con Downey Jr. convenció un poco más de los mandamases de Marvel, pero fue la reacción entusiasta de los fans cuando se filtró la noticia de que él sería el encargado de interpretar al personaje, lo que acabó de darle el papel. Siempre se ha sospechado que el propio Favreau o alguien cercano a él fue quien filtró a la prensa el nombre de Downey Jr. para presionar aún más al estudio. Conseguir a una estrella de la talla de Robert Downey Jr., que se entrenó así para Iron Man, facilitó mucho más las cosas y en poco tiempo ya se había completado el equipo de producción e interpretativo. Marvel ahora sí iba totalmente en serio. Durante el proceso de escritura, el guión cambiaba constantemente. En principio, el malo de la película estaba destinado a ser el Mandarín, el personaje de los cómics que es tradicionalmente el enemigo acérrimo de Iron Man, pero se acabó desestimando debido a la dificultad de adaptar a la actualidad a un personaje con cierto sesgo racista. Los tiempos estaban cambiando y Marvel no se las podía jugar así. Así que unas semanas antes de comenzar el rodaje, decidieron que Obadiah Stane sería el personaje interpretado por Jeff Bridges, que sería el villano de la película. En realidad, los cambios de guión fueron continuos a lo largo de toda la producción, lo que volvía loco a Bridges. Cada noche, Favreau y Downey Jr. se sentaban y preparaban nuevos giros de la trama y diálogos que se rodarían al día siguiente. Muchas veces llegábamos al estudio por la mañana sin saber qué es lo que íbamos a rodar, declaró el actor. Cuando la película llegó a los cines, se extendió el rumor de que había una escena después de los créditos y los fans preguntaron a Favreau y a Feige por la posibilidad de esta supuesta película de los Vengadores. Nadie ni idea en ese momento de lo que acabaría ocurriendo. La escena se rodó con un equipo muy pequeño y teniendo un cuidado que no se supiera, como una promesa que finalmente el estudio no pudiera cumplir. Elegimos muy bien las palabras que diría Samuel, contó Favreau. Ahora eres parte de un mundo más grande, de un universo más grande, y la iniciativa de los Vengadores teníamos la idea de agrupar de alguna forma a todos esos personajes en el futuro, pero muchas cosas tenían que ir bien para que eso acabara ocurriendo, pero queríamos dejar claro que aguantaran hasta el final de los títulos de los créditos para que nuestra misión era crear ese universo. La película fue todo un éxito en taquilla, aunque eclipsada ligeramente por la maravillosa El Caballero Oscuro, que se estrenó poco tiempo después. No obstante, el filme fue una excelente piedra funcional, superando los $500 millones en taquilla mundial. Todos amábamos a Tony Stark, deseábamos ser unos genios, millonarios, playboy, filántropos y Downey Jr., quien nos daba una muestra de superación personal y profesional. El personaje era un verdadero hit. Tanto como el actor, tanto como el personaje, serían durante años y yo creo que hasta la fecha, la cara de la compañía. El 31 de diciembre del 2009, The Walt Disney Company compró Marvel Entertainment por $4.000 millones. Tanto Marvel como Disney declararon que la fusión no afectaría ningún acuerdo preexistente con otros estudios de cine por el momento, aunque Disney dijo que distribuirían futuros proyectos de Marvel con su propio estudio una vez que expiraran los acuerdos. En abril de 2010, circularon rumores de que Marvel buscaba crear películas de entre 20 y $40 millones basadas en propiedades como Doctor Strange, Kazar, Luke Cage, Dazzler, Powerpuff y Kevin Feige respondió diciendo que aunque los presupuestos generalmente nunca se discuten al principio del desarrollo, Marvel estaba considerando películas para todos los personajes mencionados en el rumor, excepto Dazzler, cuyos derechos estaban aún en Fox. Feige apostaría por algo muchísimo más grande, más arriesgado, innovador, algo que marcaría un antes y un después de este género y la industria en general. El crossover de los Avengers, cinta donde se reunirían los personajes que ya habían aparecido anteriormente en otras cintas y debían decirle frente a la amenaza de Loki, quien planea colonizar la Tierra.
un acontecimiento nunca antes visto. Los fans de antaño podían ver a sus héroes juntos. La película rompería récords en taquilla. Marvel se popularizaba a una escala global. Héroes que antes no eran tan conocidos en cómics, en la gran pantalla comenzaban a tener millones de fanáticos, quienes compraban toda clase de mercancía oficial y ponían en lo alto como uno de los mejores universos fílmicos, solo por detrás, hasta ese momento, de Harry Potter y de Star Wars. El film lograba la increíble recaudación de más de 1.500 millones de dólares a nivel mundial, y como ya era costumbre, en una de las escenas postcréditos aparecía Thanos, quien nos hypeaba a todos en la sala, pues estábamos seguros de que lo veríamos en algunas entregas más adelante y se consolidaba como el mayor enemigo de los Vengadores. A partir de ese momento, el estudio planeaba más entregas, más personajes, para expandir a la franquicia hasta donde más se pueda. Quise decir, expandir su universo. Y que además, varios estudios y franquicias intentarían replicar. Normalmente los cómics y los superhéroes estaban suscritos a un público cautivo que solía estar formado por hombres jóvenes, solteros y sin mucho contacto humano. Bueno, así nos han catalogado por mucho tiempo. Generalmente, esas personas eran consideradas como frikis y por lo tanto también se veía el gusto por los cómics como algo para nerds. El cine y la televisión se encargaron de fijar mucho estos estereotipos en este sentido, así que culpemos a Hollywood. Quienes antes eran vistos como los raritos, ahora estaban a la moda y visibles para la sociedad, y quienes criticaban este sector, de la noche a la mañana eran fans de Hueso Colorado. Los superhéroes dejaban de ser anticuados al ser personificados por gente de buen físico, pues pasamos de ver a héroes de esta manera a donde la mayoría quiere ponerse tan mamado como Thor o como Capitán América. Por esta razón, Marvel apostó por darle un giro a sus historias y a las apariencias de sus personajes para que estos pudieran llegar a un público muchísimo más amplio. Está comprobado que los personajes todopoderosos, invencibles e insensibles simplemente no calan, precisamente porque la gente no tiene cómo conectar con ellos, y es por eso que en el pasado los superhéroes gustaban a las masas. Marvel se ocupó de humanizar más a estos personajes, de hacerlos sufrir, de meterlos en contextos humorísticos e incluso hasta matarlos. Los trajes, el maquillaje, el peinado físico realzan la apariencia de los actores a la hora de involucrarse en el personaje, y eso no es mera casualidad, y son artilugios pensados con toda la intención de generar la mayor cantidad de espectadores, ya sea porque es nuestro actor o actriz favorita, nuestro crush, etc. Compraremos todo lo relacionado a los héroes, hasta un póster tamaño real rasca y huele de Scarlett Johansson o de algún otro actor. Todo esto vende, y Marvel lo sabe perfectamente bien. Ya esto le había funcionado mucho a Lovecraft y a Stephen King para vender sus libros, pero quizá haya sido Marvel el primero en aplicar este elemento en el cine. Y esto, claro, para hacerlo se necesitaba muchísimo presupuesto y planificación. No ha habido nada en lo que Marvel haya invertido más dinero que el término universo cinematográfico, porque le ha permitido arrear a un público completamente nuevo y sin que éste se percate que ha terminado fidelizándose y viendo la primera, la segunda, la tercera y la enésima película de este o del otro superhéroe. Marvel rara vez complacía a los fans al hacer cast pedidos por los fans, como es el caso de Benedict Cumberbatch para interpretar a Doctor Strange o a Brie Larson para Capitana Marvel, pero esto era simplemente todo. Aunque desde algunos años hemos sido testigos de cómo Kevin Feige ha estado evolucionando como un genio, como estratega, pues a raíz del éxito comercial y su aumento en cuanto a influencias en el medio se refiere, ha complacido de alguna manera a los fans, todo con el fin de es lo mejor para los negocios. Primero haciendo un acuerdo con Sony para que por fin, después de tantos años, Spider-Man estuviera en el mismo universo de los Vengadores, haciéndole generar enormes cantidades gracias a este acuerdo, y que además se daba cuenta de que generarían dinero, y así poco a poco integraban a más personajes, escuchaban, agregando el Spider-Verse y haciendo realidad fancast, entre otras cosas. La cabeza de todo esto, Kevin Feige, ha hecho un excelente trabajo al encargarse de producir todo el MCU, dividiéndolo en fases hasta llegar a la culminación de todo. La guerra contra Thanos en Endgame, en donde más de 70 personajes que aparecieron en las películas se reunían para hacerle frente a la más grande de todas las amenazas. Niños, jóvenes, chavorrucos, todos disfrutábamos del estreno en cines.
Gente sin saber siquiera que Marvel vende cómics ahora hacía cosplay de algún superhéroe que siempre amó, subiendo fotos a internet y que se adueñaban rápidamente de estos gustos cuando antes los criticaban. Endgame rompió récords en taquilla, posicionándola brevemente como la cinta más taquillera de todos los tiempos y que no solamente concluye hasta ahí, sino que seguirían varias fases en el futuro, como la ya anticipada fase 5 y además series de streaming donde nuevos personajes sustituirán a los viejos y otros tantos que han muerto para seguir conectando sus historias y poco a poco hagan un crossover, renovándose para así a las nuevas audiencias y popularizar a personajes poco o nada conocidos, como ya lo hemos visto en el pasado. Establecida como la ambiciosa apuesta principal de la fase 4 del MCU, el multiverso planea, como su nombre lo indica, la extensión de muchos universos paralelos en los que los personajes de Marvel, ya sean héroes o villanos, coexisten con seres similares a ellos. Durante muchos años, los fans tenían la esperanza de ver en algún momento a todos los héroes que habían salido en otras películas de Marvel, independientemente al MCU, en la misma película, algo así como una especie de fanservice. Todos sentando las bases en Endgame gracias al Hulk que odia las escaleras. Sin ti no existiría este multiverso. Mientras que en las series de Loki y WandaVision abordaban más este tema así, dando esperanzas a algún crossover. Y finalmente, los rumores terminarían con todo en la película de Spider-Man, al aparecer Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus roles anteriores, donde ahora no era un sueño, más bien una realidad. Esperen. Una hermosa realidad. En Doctor Strange y el multiverso de la locura abrió las nuevas puertas, pues personajes como Charles Xavier, Black Bolt y el cast tan pedido de Reed Richards hicieron su aparición en el MCU, ahora siendo canónicos, algo que antes eran solo sueños, fanarts, ahora es una realidad. Aunque murieron de manera ridícula, nerfeados así por el bien de la trama. A pesar de su gran influencia en el cine, de su poder económico, el MCU tiene bastantes errores y momentos de controversia. Como ya muchos directores en el pasado han criticado a las películas de Marvel, ya que acaparan la mayoría de las salas en los cines, dando poco espacio a cintas menos comerciales, algo así como películas independientes o de cine de autor. Además de que otros como Martin Scorsese en varias ocasiones han manifestado que Marvel simplemente no es cine, siguiéndole otros cuantos más y de bastante renombre en la industria. También los villanos, estos han sido muy decepcionantes a lo largo de las entregas, planos vacíos que han pasado sin pena y sin gloria. Aguarden. Tienen casi los mismos poderes que el héroe u otros que han tenido que aparecer en más de un film para empezar a ganarse el cariño de fandom, porque aunque mucho nos duela, tanto Loki como Thanos han tenido que aparecer en diferentes cintas para hacerse notar o a comparación de otros grandes villanos del cine, o que muchos de ellos hayan sido convertidos de manera directa o indirecta por sobre el explotado Tony Stark. Spidey, ¿qué hablan? Los chistes es algo que caracteriza a Marvel, al tratar de hacer un cine para cada una de sus pelis, a veces no generando lo que quieren los directores. Pero lo cierto es que empiezan a mejorar, adentrándose en incursionar en diversos géneros tales como el terror, o algo más para un público adulto. Y esto es de esperarse, ya que cada año Marvel nos bombardea con 3 o 4 cintas, aumentando su éxito financiero, influencia y en la calidad de sus productos. Marvel seguirá expandiéndose cada año para formar nuevas fases, y nosotros como fans seremos los más beneficiados. Los héroes que aún no son adaptados pronto lo serán. Y eso es todo por esta ocasión. Mi nombre es Gilberto Alcántara Anaya. Suscríbete a mi canal, comparte este video con tus amigos. Me ayudarías mucho a crecer de esta manera, como lo hace Ant-Man, para seguir subiendo más y mejor contenido. Nos vemos hasta el siguiente viaje. Bye.